Buenas, este es nuestro video sobre vistas y disparadores o triggers de nuestro proyecto de base de datos llamado índice de precios. Pues como hemos visto en clases anteriores, una vista es como una tabla virtual que no almacena datos por sí misma, sino que muestra los datos de una o más tablas en nuestra base de datos. Pero ¿para qué sirve una vista? Una vista lo que nos hace es simplificar consultas muy complejas al crear una representación más fácil de entender. Con esto podemos pensarlos como consultas predefinidas que nosotros creamos y que podemos reutilizar una y otra vez. Por otra parte, los disparadores o triggers son instrucciones que se ejecutan automáticamente en respuesta a ciertos eventos que hagamos en la tabla, ya sea como una inserción de datos, una actualización de datos o eliminación de algunos registros. Pero, ¿para qué nos sirven unos triggers o disparadores en nuestra base de datos? Esto nos permite automatizar unas acciones o aplicar reglas en nuestras tablas, ya que cada vez que ocurre un evento específico en la base de datos, nos asegura una consistencia y aplica la lógica que hemos personalizado nosotros. En este caso vamos a hacer las pruebas de creación de vistas y de disparadores y a la vez sus casos de uso. Por ejemplo, aquí nosotros creamos una vista llamada vista ORI, que sería vista horizontal, en nuestra tabla de región. Le damos a ejecutar y como vemos, crea la vista perfectamente. Ahora vamos a ver cómo la utilizamos. Como vemos, solo tenemos que poner vista O y se simplifica mucho la consulta. Le damos a ejecutar y como vemos nos muestra la tabla región con sus columnas ID, nombre de región y coordenadas geográficas. Ahora, otro ejemplo de vista es utilizar vistas verticales, que en este caso solo vamos a seleccionar la columna nombre, región y coordenadas geográficas de nuestra tabla región. Esto lo que va a hacer es seleccionar las dos columnas que hemos seleccionado y las va a mostrar en nuestras vistas. En este caso creamos las vistas perfectamente y ahora vamos a con su sintaxis. Como vemos, está ya hecha, está fácil muy simplificada. Y a la hora de ejecutar, vemos que se creó nada más la tabla con nombre, región y coordenadas geográficas en una tabla virtual, ya que en sí no se elimina la columna ID, sino que está guardada en la tabla principal y esta nada más es una tabla virtual. Ahora vamos a crear una vista un poco más compleja, llamada vista agrupada. Aquí vamos a seleccionar la categoría de ingresos. Y qué vamos a hacer es con esto, las vamos a sumar y las vamos a poner en una columna llamada total de ingresos. Todo esto, obviamente, de la tabla llamada ingresos, del grupo de categoría de ingresos. Lo ejecutamos y como vemos, se crea la vista perfectamente. Y ahora vamos a su caso de uso, que sería, seleccionamos las dos columnas que van a participar y nuestra vista llamada vista GRU. La ejecutamos y como vemos nos crea la columna categoría de ingresos y el total de ingresos que hace la suma de los ingresos que habíamos puesto en nuestra vista. Ahora mi compañero va a explicar qué son los ejemplos de disparadores o triggers en nuestra base de datos. Bien, para continuar con los disparadores, es necesario primero crear una función. Esta función la llamamos actualizar última actualización de ingresos. Sé que suena largo, pero actualizar se refiere a la acción que realizará, última actualización la columna afectada e ingresos la tabla. Ahora aquí en este apartado de declarate declaramos una variable de tipo timestamp. Esta variable luego le asignaremos el valor del current timestamp, que básicamente es el valor actual o el valor de ese momento cuando se activó la función. Ahora, desarrollemos nuestra sentencia. Haremos una sentencia update para nuestra tabla ingresos, donde definimos que el valor de última actualización será igual a la fecha actual, donde el valor de del ID de ingresos sea igual al select más ID de ingresos, que es básicamente el valor más grande de ID de ingresos, o que en este caso sería nuestro último valor de ID de ingresos.
Ahora creamos el disparador. Igual tiene un nombre largo, pero se divide por partes. TR es trigger o disparador. Actualizar la acción. Última actualización la columna. Y por último, ingresos, que es la tabla. Before insert on. Este se refiere a qué es lo que activará nuestro disparador. En este caso, una inserción de datos en nuestra tabla de ingresos. Esto lo aplicará para cada una de las filas y ejecutará la función actualizar última actualización, que básicamente es nuestra función antes definida. Notamos si creo correctamente. Ahora, para ver que este código funcione, es necesario activarlo. Y para activarlo definimos que se tienen que insertar datos, por lo que realizaremos un insert en nuestra tabla de ingresos con los valores 11 para ID de ingresos, salario para categoría de ingresos e 50,000 para ingreso promedio. Esos son valores inventados y para ejemplo. Como podemos ver, se insertó correctamente. Y ahora aquí tenemos nuestros datos. Estos son antes del cambio y si corremos podemos ver que aquí en el anterior a nuestra última inserción encontramos nuestra current time stamp, que es el que da la hora y fecha en el que hice la inserción. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias.